Bien, ¿perdón? Ya, posiblemente. Posiblemente. Ok, bien. Lo que voy a hacer hoy es, voy a hablar un poquito más ya en forma de lo que será el curso en general. Entonces, las dos clases pasadas, lo que hicimos fue platicar un poquitito sobre las herramientas que íbamos a necesitar de R. Lo que voy a hacer hoy es ya introducirme concretamente, empezar a trabajar con los temas que ya desarrollamos en el pizarrón en las primeras semanas del curso. Entonces, voy a iniciar con clase 00. Tal vez vea clase uno y clase 2. Espero que me dé tiempo para todo, ¿vale? Bien, entonces clase 0 es esta clase que estoy aquí señalando en el GitHub. Si ustedes descargan de ese código, van a encontrar que en este caso concreto, clase 0 tiene un archivo R, punto R. Entonces la clase 0 no será un Markdown, será un script de R. ¿Sí? Entonces, voy a iniciar con un script de R y luego en la clase uno ya voy a pasar a un R Markdown. ¿Vale? Bien. Entonces, en R ya tengo abierto mi script. Este es clase cero. Eh, entonces, bien. Entonces, empecemos con clase cero. Bien. Lo primero que quiero comentarles un poquito es la función que se llama getWD, que lo que hace la función getWD es obtener el directorio de trabajo, es la abreviación de get work directory. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener en qué directorio de trabajo está apuntando en este momento la máquina. Bueno, no la máquina, sino RStudio. Entonces, eh, si le damos con control enter a esta línea, lo que me está diciendo en este momento es que mi directorio de trabajo, el que estoy operando, es este que se señala aquí en la consola, en la parte baja del, del RStudio. Entonces me dice que en este momento ahí es donde está mi directorio de trabajo. Lo que voy a hacer es cambiarlo. Entonces, ¿para qué lo voy a cambiar? Para que cuando yo ejecute funciones de lectura de archivos o imágenes o en general haga acciones sobre el código y tenga que guardar o leer, lo guarde y lo lea desde el directorio que yo le he asignado. ¿Sí? Eso es básicamente por eso lo hago así. La diferencia que vamos a encontrarnos es que cuando trabajemos con R Markdown, eso no será necesario. Con R Markdown, por default, donde ustedes abran el R Markdown, entenderá RStudio que ese es su directorio de trabajo. Entonces, esto es importante siempre que ustedes trabajen eh, con, eh, con script de R. Bien, entonces yo voy a enseñarle un nuevo directorio de trabajo. Mi nuevo directorio de trabajo es este. Este es el de mi máquina. Entonces, en este momento voy a cambiarlo a esta que... Y le voy a preguntar nuevamente por el directorio de trabajo y me debería decir que es otro directorio de trabajo, que es este. ¿Sí? Bien, ahora, la primera biblioteca con la que voy a trabajar hoy es con RedXL. Lo que voy a hacer es leer un archivo de Excel. Entonces le damos Library, RedXL, y ya tenemos la librería en este momento funcionando o activa las funciones que tiene contenidas esa librería. Entonces ahora lo que voy a hacer es leer un archivo. El archivo que voy a leer es este que se llama base-1-time series, XLSX, que está también dentro del repositorio de GitHub. Entonces vamos a leer ese archivo primero. Le voy a indicar, si por alguna razón yo en mi archivo tengo más de una hoja con datos, yo le puedo indicar cuál es la hoja que quiero leer concretamente. Yo le voy a decir que quiero leer la hoja que se llama hoja 1. ¿Sí, no? Entonces, sheet igual a hoja 1. Con call names, lo que le estoy diciendo es que cuando importe los datos, la primera fila va a ser el nombre de las, es el nombre de las columnas. Si le pusiera call names false, lo que diría es que va a considerar que los datos inician desde la fila 1. ¿Sí? Esa es la diferencia entre utilizar esta función de esta manera. Bien, entonces ya leí mi base de datos, entonces tengo un nuevo objeto que está ahí arriba que se llama base 1. Si doy clic sobre el objeto base 1, me abrirá la tabla de datos que en esto se trata de estas cosas, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es el IGAE, base 2013, tengo el IGAE para actividades primarias, base también 2013, entonces tengo el IGAE total, el IGAE base primaria, el índice de confianza del consumidor,
el índice de confianza LAC, que es el índice de confianza que pregunta a las personas cómo se sienten en este momento respecto de la misma fecha, pero de hace 12 meses atrás. ¿Sí? Por eso le llamé este índice de LAC. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el tipo de cambio. ¿Sí? Son variables comunes para nosotros desde el ámbito económico. Entonces, aquí está un poco la descripción de qué es cada una de las series. Comandos que ya vieron con Omar, pero voy a repasarlos un poquito. Es GIF, les permite como revisar los primeros datos. Entonces le damos ese y me muestra aquí los primeros 6 datos. Entonces aquí están los primeros 6 datos que están contenidos en la tabla. Si le doy STR, me da la estructura de la tabla y me dice cada uno de los elementos de la tabla. Me dice que ese es un objeto table. Lo que quiere decir es que no es un data frame cualquiera. Para aquellos que sean muy rigurosos en temas de computación, los data frames básicos de R no son de este tipo. Estos son más, digamos, un objeto, digamos, una generación superior, que tiene que ver más con una biblioteca que se llama dplyr, que es más común en este momento. Entonces, este tipo de objetos, por eso se llama así. Si ustedes revisan a los que eran nativos de R y utilizan un data frame, verán que esto cambia mucho. ¿Sí? Entonces aquí me da la estructura de que tengo en cada una de las columnas. Me dice que, por ejemplo, la primera es un chart que es de 1 hasta 257, tiene 257 elementos. La segunda y la última, hasta la última son numéricas. ¿Vale? Bien. Luego, otra función es name. Con names obtengo los nombres de las columnas o de las variables que tengo. ¿Vale? Bien. Ahora, lo primero que voy a hacer es utilizar la función TS. La función TS lo que va a permitir es convertir una columna de un data frame cualquiera a una estructura de time series. Esto significa T. ¿Sí? TS es time series, entonces voy a convertir una fila y le voy a dar una estructura de serie de tiempo. Eso es importante porque, como también se lo dijo más en sesiones pasadas, hay funciones específicas de R que a veces necesitan que el objeto que se le introduce a la función sea un objeto específicamente de tipo de serie de tiempo. No puede ser una columna de un data frame por sí misma, sino tiene que tener una estructura. Eso es importante porque muchas veces las funciones, cuando reciben el objeto, digamos que de los metadatos o toda la información que está detrás del objeto que le estamos ingresando, incluye información como de la periodicidad y el rango en donde está ubicada el objeto. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer en la línea 47 a la línea 52 es tomar cada una de las columnas del data frame, eh, declararlos series de tiempo y darles una estructura. Entonces, lo que voy a decir es, quiero que tomes, por ejemplo, la línea 47, lo que estoy diciendo es, quiero que tomes la columna de IGAE 2013 del data frame, eh, que es una serie de tiempo que inicia en 2002 y que es de frecuencia 12. ¿Sí? Cuando le digo en qué fecha inicia y que le digo la frecuencia, con eso es suficiente para declarar como serie de tiempo. Ahora bien, la fecha de inicio, si yo le doy el año, por default va a entender que es enero. ¿Sí? Puedo modificar esa fecha de inicio para que inicie, no necesariamente inicie en enero, si puede iniciar en cualquier otro mes del año. La frecuencia es importante porque le estoy diciendo qué tipo de datos es, en este caso son datos mensuales. Si yo le hubiera puesto frecuencia 1, hubiera entendido que son datos anuales. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? Vale, buenísimo. Entonces voy a ajustar de la línea 47 a la línea 52, más o menos rápido. Entonces, listo. Tenemos nuevos objetos que ya están en el Global Environment que tenemos allá arriba en el panel superior derecho. Bien. Ahora, grafiquemos un poco y analicemos un poco los datos. Por ejemplo, ahora voy a tomar un objeto que se llama IGAI 2013, que ya es un time series. Y lo que voy a hacer es hacerle un summary. Entonces, cuando le pongo la función summary, me dice, bueno, te puedo mostrar quién es el valor mínimo, quién es el valor hasta el primer cuartil, la mediana, eh, la media, el tercer cuartil y el máximo. ¿Vale? Bien. Son datos básicos que normalmente solemos consultar. Entonces, podemos ver también el summary para el IGA y la actividad primaria. Ahora voy a hacer un gráfico. ¿No? Entonces, el gráfico que voy a hacer un gráfico que se va a guardar como un PNG. Es un objeto que se va a guardar como un PNG. Entonces, voy a iniciar, digamos, voy a abrir
el espacio para decirle R, lo que te voy a indicar a partir de esta línea es un PNG. ¿Sí? Eso así lo está entendiendo R. ¿Sí? Entonces, ejecutamos esa línea y a partir de este momento entiende R que las siguientes líneas van a hacer referencia al PNG que estoy creando. ¿Sí? Entonces, el PNG le voy a indicar primero que va a contener un plot. El plot va a tomar la variable que se llama IGAE 2013, va a ser un tipo línea y el grosor de la línea va a ser 1. El color va a ser rojo. En el eje de las Y quiero que utilice el label que diga índice. ¿Sí? En el eje de las X quiero que diga tiempo y los límites que quiero que utilice para el eje Y van a ir desde 60 hasta 160. ¿Sí? Entonces estoy acotando mi gráfico a ese valor específico. Bien, ahora ejecuto esa línea y hasta este momento, bueno, R ya terminó ahí, dice, bueno, ya tengo el plot. Bueno, veamos si lo muestra. Según yo sí debería mostrarlo. No, 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 estamos, pero lo voy a mostrar hasta el fin. Bien, ahora, lo que voy a hacer ahora es decirle, con la función par, lo que voy a hacer es decirle, quiero que consideres el último plot que te envié y que, digamos, te mantengas en hold y recibas otro nuevo plot y que lo sobrepongas al anterior. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Entonces, por eso le pongo par new igual a t. T es la abreviación de true. Entonces, R puede interpretar completa la palabra true en mayúsculas o true solamente con la letra T. Ahora, le voy a ingresar otro plot. El nuevo plot es el IGAE de actividades primarias, igual con la misma configuración que el IGAE total, pero con la diferencia de que cambia el color. El IGAE total estará en rojo y el IGAE de actividades primarias estará en azul. Si se dan cuenta, ambos están en el mismo rango del eje de las Y. Es importante que estén en el mismo rango porque como los estoy encimando plots. Si yo decidiera, si no colocara eso, R cuando los tratara de encimar, seguramente habría un desfase entre ambos plots. ¿Bien? Luego de eso voy a poner una leyenda. Entonces la leyenda quiero que esté arriba a la izquierda y que va a contener lo siguiente. Quiero que contenga la palabra IGAE y que contenga el texto IGAE espacio add punto espacio print punto. ¿Sí? Esos textos y quiero que que esté ordenado de la forma 1-1. Ahorita les muestro a qué se refiere eso. Y que los colores que va a tomar va a ser rojo y azul. Le estoy dando el mismo orden que le ingresé al plot. Bien, entonces le damos enter, ahora le pongo par new false. ¿Por qué hago par new false? Le digo, bueno, a partir de este momento, olvida la instrucción que te dije de que te mantuvieras en hold, sino que a partir de este momento regresa a tu configuración habitual. ¿Sí? Como esta cosa de regresamos a la programación habitual, a eso se refiere, ¿no? Ya, regresamos a la forma habitual. Le damos control enter y le doy finalmente def off. Lo que generó ahora es un plot que si ustedes observan y van a su carpeta de trabajo, van a ver que tienen un PNG que se llama G1 y GAE PNG, que se acaba de crear en este momento. Entonces me voy a ir justamente a mi carpeta, estoy, porque creo que la tengo en otro. Sí, creo que aquí es más fácil que yo. Entonces, serie 23, clase 00. Entonces, y si ustedes observan, aquí está este IGAE que acabo de crear hace unos minutos. ¿Sí? Si lo muestro, ese es el plot que acabo de crear. ¿Sí? Bien, bien. ¿Cómo lo muestro en R? Bueno, simplemente lo que voy a hacer es no ejecutar la línea PNG, sino ejecutar a partir de la línea 64. Si hago eso, me va a ir mostrando el plot. Par, plot, legend, par. Bien, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo le dije PNG, R lo que incluyó es que donde iba a colocar el objeto que estoy creando era en un PNG. Si no le pongo PNG, entiende que el objeto donde lo quiero que lo coloque es en la sección de plots. Esa es la diferencia. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo el mundo? ¿Todas? ¿Todos? ¿Todos? Buenísimo. Sigamos entonces. Bien, ahora veamos otro gráfico. Entonces, este es un gráfico sobrepuesto. Entonces, pueden ir sobreponiendo todos los gráficos que quieran, simplemente manteniendo la misma. Ahora, de aquí en adelante no voy, bueno, sí voy a ejecutar completo el código. Entonces, vamos a decir que hago el summary
no me preocupo ahorita tanto por las estadísticas. Voy a hacer, voy a hacer PNG. Entonces, si ejecuto todo esto, más o menos tiene la misma estructura. Lo único que hice fue crear el PNG. ¿Sí? Entonces, pero quiero mostrar el gráfico. Entonces vamos a mostrar el gráfico. Y es este, ¿no? Entonces el gráfico es ahora lo que estoy graficando es el índice de confianza del consumidor. ¿Vale? Bien. Ahora, veamos un gráfico 3. El gráfico 3 ahora lo que voy a hacer es graficar el tipo de cambio y el índice de precios y cotizaciones de la bolsa. Entonces igual, primero genero el PNG para tener el archivo y ahora lo que voy a hacer es crear el plot para visualizarlo. Entonces, noten la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de plots y los dos anteriores que he hecho? Es la manera en que coloqué los plots. En los primeros lo que hice fue sobreponerlos. Lo que estoy haciendo en este punto es graficarlos de forma separada. Entonces, ¿cómo conseguí eso? Si ustedes se observan, utilicé la función par, que está en la línea 97. La diferencia con cómo la utilicé arriba es que utilicé la función par y como parámetro le dije new. En este caso, estoy diciéndole par y le estoy poniendo mfr row. Lo que le estoy diciendo es que quiero que utilices una forma matricial para poner los plots que te voy a indicar, ¿sí? Entonces, ponlo en forma matricial y lo que te voy a indicar ahora está en términos de los renglones, por eso es la última palabra row. Entonces, quiero que hagas una cosa que sea de una fila con dos columnas. Por eso le pongo mfr row igual a C1,2. ¿Sí? Entonces, una fila con dos columnas. Y luego al último, si ustedes observan, pongo otra vez la función par y le digo mfr row. Ahora te regreso a la configuración habitual, que es 1, 1. ¿Sí? Siempre graficas plot por plot. ¿Vale? Eh, bien, ya casi terminamos esta parte de los gráficos. Ahora bien, vamos a hacer otro gráfico muy parecido. Eh, ahora lo que vamos a hacer es graficar variaciones. Eh, Él ejecuta la línea 111 y 112 simplemente para hacer la división de perdón, voy a crear índices, que es básicamente tomar el valor del índice, toda la serie del índice respecto del valor 1 que tengo en el índice. Hago lo mismo para el tipo de cambio. Veo sus estadísticos descriptivos, que en este momento no los voy a discutir porque no necesariamente es de interés para este momento de la clase. Voy a ejecutar todas estas líneas para que se genere el PNG, pero voy a regresar a ver el plot de forma individual. Bien. Entonces, un poco lo que quiero hacer con este ejercicio es mostrarles que cuando cambiamos de una configuración de comparar gráficos de forma separada y luego los comparamos desde un mismo punto valor base, se nota claramente que la bolsa crece más rápido que el tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues, básicamente, si los viéramos de esta manera, uno podría pensar que es más o menos igual invertir un poco en la bolsa que invertir en el tipo de cambio, ¿no? Lo cual cuando lo vemos en términos de índice, pues no, en realidad no. La apuesta debería ser la bolsa en general, ¿no? Bien. Eh, Vamos a hacer ahora otro plot. Igual, entonces lo que voy a hacer ahora, este plot, tiene la diferencia de que en el otro hice un plot de un renglón con dos columnas, ahora voy a hacer tres renglones con una sola columna, ¿vale? Entonces el otro era una cosa así y el otro es como tres veces hacia abajo el plot, ¿vale? Entonces ejecutamos esta línea, voy a ejecutar todo y ahora voy a utilizar el par, otra vez la función par, entonces estoy diciendo, quiero que grafiques algo que tome la estructura de tres filas con una columna y le voy a ingresar los tres plots. Entonces el primer plot es este, que es la serie logaritmos, el segundo plot es la serie en diferencias logarítmicas, déjenme ver, sí, y el último es, listo, no, déjenme checar, sí. Sí. Bueno, aquí lo que hice fue básicamente tomar las tres series y lo que hice fue graficarlas en diferencias logarítmicas. ¿Cómo sé que son diferencias logarítmicas? Utilicé la función diff. Entonces le estoy diciendo, quiero que hagas un plot
del objeto que resulte de tomar la diferencia, que resulte de aplicar el logaritmo a la serie de tiempo que se llama IGAI 2013. El número de rezagos que quiero que utilices es 1. Eso significa que la diferencia es de la serie en el momento t menos la serie en el momento t menos 1, ¿sí? En logaritmos. Y la grafico en rojo, rojo y azul. Tal vez aquí debiera utilizar un verde, pero creo que sería mejor para que se distinga. Tal vez un dark green, porque el green es bastante chillante desde mi perspectiva. Entonces vamos a cambiarlo un poquito. Sí, sí, se va a ver mejor. Entonces, eh, ejecutamos. Sí, listo. Se ve mejor. ¿Vale? ¿Dudas con esta forma de graficar? Excelente. Vale. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una tabla de datos que hemos trabajado en R y que queremos almacenar? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este caso yo tengo la tabla que se llama base 1, que es esta tabla de datos. Imaginemos que hemos hecho tratamientos y que nos interesa guardarla porque están muchos cálculos que queremos preservar, ¿vale? Eso es un poquito ya difícil hoy día porque como si piensan ya en un modelo de trabajar siempre en código, difícilmente vale la pena almacenar la información procesada, ¿no? Si siempre tienes el código, siempre puedes replicar todo. Entonces ya como que sonaría un tanto difícil hacerlo, pero vamos a pensar que sí es necesario. De hecho, para nosotros sí va a ser necesario un poco más adelante. En su momento lo contaré. Bien, entonces lo que voy a hacer es tomar el objeto que se llama base 1 y lo voy a guardar como un objeto. El objeto más básico de R es de tabla, es un objeto que es del tipo RData. Entonces lo que voy a hacer es tomar la función 6, tomo el objeto que me interesa guardar y el nombre que le quiero poner, quiero que se llame base.rdata y de esta manera es como lo guardo. Ahora, si quisiera yo cargar los datos, entonces lo que tengo que hacer ahora es, voy a borrar el global environment simplemente para tener todo limpio, entonces de cuenta no tengo nada y voy a cargar desde un objeto que sea del tipo nativo de R, pues lo único que tengo que hacer es utilizar la función load y cargo la tabla de datos. ¿Sí? Buenísimo. Vale, ¿dudas hasta este punto con esto? Vale. Ahora, vayamos ahora sí a clase 1. ¿Sí? Entonces, cerramos clase 0 y vamos a clase 1. Entonces, si me voy a GitHub y veo quién es clase 1, pues clase 1 es este objeto que tengo aquí. Ahora sí voy a trabajar con un R Markdown. Entonces, vamos a trabajar con lo que se llama simulación 1, 2, orden, ¿vale? Entonces, yo ya lo tengo aquí abierto, es este de acá. Entonces, este es un R Markdown que lo que nos va a permitir hacer es simular los procesos de ecuaciones diferenciales de primer orden y de segundo orden. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, quiero hacer un pequeño repaso de qué es lo que voy a hacer. Vale, pues me voy a quitar. Bien, si ustedes recuerdan, las ecuaciones en diferencia de primer orden son como de la cosa que tengo aquí. Entonces, digamos que los objetos que son como de este estilo son ecuaciones de primer orden, ecuaciones en diferencia de primer orden, las cuales, si yo hago un procedimiento que conversamos en clases pasadas y obtengo la solución general, me voy a dar cuenta que esa solución general es este objeto que tengo aquí. ¿Vale? Pues la solución general es a las cosas que se comportan, que son la variable de tiempo, que es expresada por su valor del periodo inmediato anterior, más un término constante a cero, su solución o su trayectoria de largo plazo es descrito como esta ecuación. Es igual a la constante a cero, multiplicada por la suma de todas de todos la suma de A1 elevado a la T, hasta T menos 1. Eso es lo que representa este amigo de acá, que lo demostramos en clases pasadas, que cómo llegar a esta suma, más A1 elevado a la T por ZC. ¿Sí? El último término lo que indicaba era que importaba de dónde era el origen, es decir, de dónde proveníamos las condiciones iniciales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en clase? Lo que quiero hacer es lo siguiente, quiero que simulemos cómo se comportaría la solución de dos procesos de ecuaciones de diferencia, en este caso el que tengo en el lado izquierdo,
que es ZT igual a 2 más 0.9 de ZT menos 1, y ZT igual a 2 menos 0.5 de ZT menos 1. ¿Vale? Tengo dos procesos aquí. Vale. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es si estas dos ecuaciones en diferencia van a converger. ¿Cómo lo sabemos? ¿Convergen o no convergen estas dos ecuaciones en diferencia? Exacto, vale. Entonces, ¿cómo sabemos que convergen? Lo que tenemos que evaluar es si el parámetro A1 en valor absoluto es menor a 1. Entonces, verificamos que en este caso de acá es 0.9 y este de acá es menos 0.5, ¿no? Entonces, en ambos casos sabemos que esas dos ecuaciones en diferencia van a converger, ¿vale? Entonces, hagamos eso rápido, rápido, ¿no? Bien. Ahora, entonces, ¿qué es lo que único que tengo que hacer? Es simplemente sustituir la ecuación de ahí arriba. Esto es igual a ZT, es igual a 1 menos 0.9 a la T, entre 1 menos 0.9 por A0, que en este caso A0 es 2, más 0.9 a la T, por las condiciones iniciales que ahorita las busco, porque creo que no las puse aquí. Y el segundo caso sería ZT igual a 1 menos, bueno, sería más, ¿no? 0.5 a la T entre 1 más 0.5 por 2 también, más, bueno, menos 0.5 a la T por Z0. Y ahorita déjenme ver, creo que Z0, bueno, en un momento lo dije en las notas, en un segundo, la verdad no lo recuerdo. Z0 para ambos casos vamos a asumir que es 10, ¿vale? Entonces esto es por 10, ¿vale? Entonces esta es la trayectoria. Si ustedes toman el límite cuando esto tiene infinito, si tomáramos el límite, cuando ambos procesos llegan a una trayectoria sumamente larga, es decir, ¿qué pasa cuando el límite ZT, cuando T tiene infinito? Esto sería igual simplemente a 1 sobre 0.1 por 2, ya. Y el otro convergería ZT es igual, bueno, el límite también, cuando T tiende a infinito, sería igual a 1 entre 1.5 por 2, ¿sí? Y ya, esos serían los valores a los cuales convergería ambas trayectorias, ¿vale? ¿Dudas hasta este punto aquí? ¿No? Pues lo que voy a hacer en R es simular cómo se comportan ambos objetos. Vamos a ver cómo los simularíamos en R, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a R ahora. Eh, ¿Qué voy a necesitar para este ejercicio? Primero, la parte de arriba de la línea 1 a la 6 es el preámbulo de un R Markdown. En ese preámbulo normalmente lo que hacemos es declarar cosas como cómo se va a llamar este objeto. En este caso, ese objeto tiene este título largo que le puse, los autores o autor, la fecha y el output deseado. En este caso yo quiero que el output sea un HTML. Ustedes si quieren tener un output que pueda ser un PDF, normalmente eso es posible, siempre que generalmente es posible, o un EPUB también se puede, ¿vale? Eh, bien, yo utilizo HTML porque es la opción de default, la verdad es que nunca lo he cambiado. Bien, pero podríamos de hecho obtener los dos objetos, ¿no? Tanto el HTML como el PDF. Bien. Entonces, primero lo que voy a hacer es el primer chunk de R. Acuérdense que un chunk lo declaramos cuando ponemos primero la tilde inversa, luego abrimos llaves y le decimos que el lenguaje sobre el cual queremos utilizar aquí es R. Entonces, y luego R voy a utilizar el término setup para decirle que este chunk tiene un nombre y este chunk se va a llamar setup. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes ponen la letra R, lo que sigue es el nombre que le van a dar al chunk. Eso no es obligatorio, ustedes pueden dejar sin nombre sus chunks. Normalmente yo sí trato de poner un nombre, en este caso se llama setup. Luego le voy a decir que include false, lo que quiere decir es que cuando yo ejecute, cuando haga el tejido de todo el R Markdown, esa parte de código no se va a mostrar. ¿Sí? Si le pongo include true, lo va a mostrar.
Si le pongo false, no lo vamos, básicamente, es la regla. Entonces, esta parte del setup no quiero que la muestre porque de hecho, si el lector viera mi resultado, no le interesaría saber por qué yo utilicé esas bibliotecas, salvo que yo necesito que el lector lo haga, ¿no? En este caso no me interesa que lo haga. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle las funciones para tejer. Le voy a decir que sea un echo true por default. Entonces, lo que estoy diciéndole es por default. Si no te digo es si es, se debe de incluir o no. Quiero que siempre sea true. Vale, bien. Luego voy a utilizar dos bibliotecas, en este caso ggplot2, que conversaron un poco con Omar la clase pasada. Luego RateXL, que es la que acabo de conversar hace unos minutos. Y dplyr, que es como la librería más popular en este momento para la gente que trabaja en R. Bien, entonces ejecutamos este pedazo de chunk, lo podemos ejecutar línea por línea. Si lo hago línea por línea, me posiciono en cualquier parte de la línea y le doy control enter y voy a ir ejecutando cada una de las líneas. Entonces, de esta manera ejecutaría línea por línea. ¿Sí? Si quiero ejecutar todo el chunk, simplemente le doy aquí en la parte en este icono y le doy play, ya se ejecuta todo el chunk. ¿Vale? Todo depende de ustedes cómo quieran observar sus resultados. Bien. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es preguntarle por el directorio de trabajo. El directorio de trabajo yo lo había declarado. Y si ustedes observan en este caso, es que, ¿qué es lo que pueden ver aquí? Dice que estoy en clase 01, pero en el otro estaba yo en clase 0. ¿Por qué es posible? Yo le dije, si ustedes se recuerdan en la instrucción cuando dije clase 0 y le puse y configuré el Working Directory, le dije que estuviera en clase 0. ¿Por qué si ni siquiera le he cambiado el directorio de trabajo, se cambió a clase 1? No, porque los R Markdown toman por default como directorio de trabajo donde están guardados. ¿Vale? Eso es importante, entonces, si ustedes a veces tienen un R Markdown que llama a una tabla de datos que está en otra carpeta, consideren que no lo va a leer por default, sino que van a tener que indicárselo de forma específica a R Markdown. ¿Vale? Bien. Eh, bien, ahora veamos, simulemos una ecuación en diferencia. Mi ecuación en diferencia que quiero simular, entonces voy a crear primero un data frame. Entonces voy a utilizar la función que se llama data.frame. Este punto data.frame va a crear un data frame que va a tener como primera columna un objeto que se va a llamar tiempo, y esa columna de tiempo va a ser la secuencia de saltos de uno en uno desde el 0 hasta el 100. ¿Sí? Entonces ejecuto esta línea y se va a llamar diff-echo. Entonces, si ustedes aquí observan mi objeto que tengo diff-echo, lo puedo abrir y entonces la columna se llama tiempo y empieza en 0 y va hasta el 100. ¿Sí? Yo le pude haber llamado de cualquier manera que yo quisiera esta columna, simplemente yo decidí que se llamara tiempo. ¿Sí? Si ustedes no le ponen nombre, creo que por default se pone X1 para indicar que es la primera banda. Si no mal recuerdo. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora, ya que tengo un data frame, que es Q, lo que voy a hacer es agregarle columnas a ese data frame. Sí. En esta puede haber que no aparezca. Sí, claro, sí se puede. Sí. Ay, sí, no, la pregunta seguramente se debe poder como, déjame ver, a ver si lo puedo replicar aquí muy rápido. 0, 3, a ver, a 9, que es el más fácil. No. Ah, te lo debo, no me acuerdo ahorita. De uno en uno. Sí, es que por default lo hace de uno en uno. No me acuerdo la opción de saltos. Si se puede, la verdad. Te mentiría si te diera una respuesta. ¿Vale? Ok. Bien. Am, lo que voy a hacer ahora es agregar dos columnas. La primera columna que se va a llamar Process 1. Lo que voy a hacer es tomar el objeto, recuerden cómo era nuestra primera ecuación. Me voy a ir a mi pizarra era 2. La solución era 2 por 1 entre 1 menos 0.9 la t, entre 1 menos 0.9, ¿no? Esta era mi solución, ¿no?
Entonces es justamente lo que tengo aquí. 2 a la 1, 2 por, perdón, 1 menos 0.09 a la t. ¿Quién es t en este caso? T es la columna que se llama tiempo del data frame. Eso es T. ¿Sí? Dividido entre 1 menos 0.9 más 0.9 elevado a la T por la condición inicial que es 10. Eso es lo que tengo aquí. ¿Vale? Entonces la solución de la ecuación en diferencia 1. Y abajo tengo la solución de la ecuación en diferencia 2, que era 2 menos 0.5 a la T. De hecho tengo un error aquí. Déjenme corregirlo. Tiene sentido esto. O sea, sí, yo me equivoqué. Esto de aquí está mal. Es- o sea, la solución es, eh, es A1 a la T menos, ¿no? Entonces, en realidad este de aquí sí es menos y aquí va menos esto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Hasta este punto mi error. Perdón por mi error aquí. Sí, de la segunda. Sí, 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 tengo un error ahí. Porque el menos no es sobre A1, sino es sobre el resultado de A1 a la T. Ese es mi error que tengo. Perdón. Mil disculpas por el error. Vale, bien. No. Sí, sí, América. Tengo un error aquí. Voy a volver a explicar esto a América porque me equivoqué, no quiero confundirlo. Entonces, bien, lo que ocurrió fue lo siguiente. Es la solución del proceso es A0 por 1 menos A1 a la T entre 1 menos A1, ¿no? Entonces, si yo hago la sustitución de esos valores para el segundo caso, lo voy a borrar, de hecho, para no, para no generar confusión, lo voy a volver a escribir. Entonces, vamos a sustituir los valores del segundo proceso. Lo voy a poner en rojo para hacer mi corrección más empática, perdón por el error. ZT es igual entonces a 0. A0 es 2 por 1 menos A1 a la T. Pero A1 vale 0 menos 0.5. Entonces menos 0.5 elevado a la T entre 1 menos A1 y A1 vale menos 0.5 más menos 0.5 elevado a la t que multiplica a 10. ¿Sí? Espero que con esto haya quedado saldado el error. Sí, bien, bien. Ahora sí, me voy a R. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es agregar estas dos columnas. Voy a ejecutar todo el chunk por completo, entonces no voy a ejecutar línea por línea, sino todo el chunk. Bien. Ahora sí, puedo abrir mi objeto que tengo aquí, dice Q, y tengo dos columnas, ¿no? Entonces, ambos procesos inician en 10, pero convergen a cosas distintas. Entonces, si solucionáramos y tomáramos el límite, nos daríamos cuenta que el primer amigo va a converger a algo casi que es 20, ¿no? De hecho, a 20 va a converger. Y el segundo va a converger a 1.333, ¿vale? Entonces, cierro esto y bien. Lo que voy a hacer ahora es graficarlo. Entonces, voy a utilizar ggplot. Entonces, aquí sí voy a utilizar un poquito más de parámetros y de funciones de las que utilizó Omar para el ggplot que les mostró. Entonces, voy a ser un poquito más amplio porque creo que viendo un ejemplo así, pueden darse una idea para crear ustedes también gráficos, ustedes lo desean, ¿no? Entonces, bien, desde ggplot, lo que les estoy diciendo al ggplot, la primer objeto que le voy a ingresar a la función son los datos. Entonces le digo, data es igual a diseq. Entonces quiero que los datos los tome de este data frame. Luego, los objetos que quiero que grafique, eso sí, acuérdense que AE es la abreviación de Aesthetics, entonces quiero que los objetos que utilices para graficar sean los siguientes. En el eje X quiero que tomes la columna que se llama tiempo. Ya por default ya entiende quién es tiempo. Tiempo está dentro del data frame que se llama div-eq. Luego, en el eje Y quiero que utilices process 1. ¿Sí? Bien, y cierro. Entonces, si yo hiciera esto, déjenme, vamos a hacer eso, vamos a darle un enter a este más y vamos a ejecutar únicamente esta parte de esta línea. Básicamente lo que tendría yo es, he preparado digamos,
el espacio donde voy a graficar, pero no he graficado, porque lo único que he hecho hasta este punto es decirle a ggplot que, digamos, se prepare para graficar algo que va a estar con una cosa en el eje de las X y con otra cosa en el eje de las Y. ¿Por qué no he graficado? ¿Qué es lo que qué información le falta a ggplot? Falta que le diga el tipo de objeto geométrico que quiero que grafique. Y en este caso lo que quiero que grafique es una línea, ¿vale? Entonces por eso le pongo geo, es decir, el objeto geométrico es una línea. La línea quiero que tenga un grosor de 0.5 y el color que quiero que utilices es dark blue, ¿sí? Luego, además, quiero que utilices también un objeto de un punto. Entonces, con la línea hubiera bastado, pero yo quiero ponerle un punto, ¿sí? Además, a la línea. Entonces, es el tamaño del punto, quiero que sea de tamaño 1. Entonces, noten, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque quiero que la línea sea de la mitad de grosor que lo que va a ser el punto, ¿sí? Y quiero que ambos estén en azul, ¿no? Entonces, vamos a igual a hacer lo mismo, vamos a darle un entre este más y vamos a ejecutar esto. Y si se dan cuenta en este punto ya gráfico, ya tienes información suficiente para mostrar el gráfico. Ahora, ¿qué es lo que tiene de mal este gráfico? Pues bueno, tiene muchas cosas mal, pero algunas de las cosas que tiene mal es, por ejemplo, en el eje de las Y, podríamos cambiarle este label, podríamos utilizar tal vez otro template de fondo, podríamos poner una leyenda si quisiéramos, un título, un subtítulo, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, regreso este más hasta este punto. Bien, este objeto que tengo aquí, que comenté, este que dice tem BW, ese lo comenté porque si ustedes quisieran, podrían cambiar el tema a blanco. Si ustedes descomentan esa línea, en lugar de utilizar la cuadrícula gris, va a aparecer un fondo blanco. Entonces, pero no, a mí me gusta la cuadrícula gris, por eso es que lo comento, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿va? Bien. Ahora bien, el tema es, quiero que en este caso no utilice, le pongo legend.position, quiero que sea ninguno. Quiero que no utilice leyenda. ¿Sí? No va a colocar una leyenda. La leyenda de título quiero que sea un elemento en blanco. O sea, si no hay leyenda, tampoco hay título para la leyenda. ¿Vale? Bien. Ahora, quiero que las guías sean, que las guías sean de salto de unidad en unidad. Y en el eje de las X quiero que utilice esta palabra, tiempo. En el eje de las Y, ZT. Y bien, ahora bien, con esto que voy a hacer aquí abajo, con la línea 50-53, le voy a dar elementos, voy a configurar un poquito los títulos y subtítulos. Entonces, por ejemplo, quiero que el título tenga un elemento que sea de tamaño 11 y que sea en negrita. Quiero que el subtítulo sea de tamaño 10 y que, ya nada más. Y que el caption es como la nota al pie del gráfico, quiero que también aparezca y que el margen del plot, que digamos que los márgenes que utiliza alrededor del plot sea de 1 centímetro. Eso es lo que quiero que haga. ¿Vale? Entonces, vamos a darle run exception y ya está. ¿Sí? Y aquí es como se vería nuestro gráfico. ¿Vale? Hasta este punto. Bien. Vamos, aquí abajo, hacemos lo mismo para este gráfico, exactamente lo mismo, creo que no, en realidad no cambia nada entre este y este. Sí, no cambia nada. Déjenme ver. Tengo un warning aquí. Ah, sí. Eh, el elemento size para línea ya no esa era una forma de llamarlo en la versión antigua de R. Ahora se llama language. Entonces, eso si pueden cambiarlo, por favor, háganlo. Pues este size se cambia por language. Y ya. Aquí, geomline, aquí apareció un sign. Ya no es una opción válida para ggplot. Desde la versión, creo que este año, por lo menos. Vale, bien. Si quisieran guardar el objeto, simplemente descomentan esta línea y lo pueden, por ejemplo, esto se puede guardar con un GGS6. GG6 lo que hace es una función para guardar objetos ggplot, ¿sí? No funciona con los plots anteriores. Los plots anteriores les mostré cómo guardarlos con un PNG y esto se tiene que guardar con este tipo de funciones. Bien. Ahora, vamos a hacer un tercer proceso, ¿vale? Entonces vamos a minimizar. El tercer proceso que quiero que veamos es este, amigo.
Es una ecuación en diferencia de segundo orden. Entonces voy a poner un poquito aquí arriba. Entonces la ecuación en diferencia de segundo orden tiene esta estructura. La solución de esta ecuación en diferencia es de esta manera. Es, lo que hacemos es, si ustedes recuerdan, cuando lo conversamos dijimos, bueno, la solución tiene esta forma, tiene, además de tener esta estructura de el valor de A0 entre 1 menos A1 menos A2, le teníamos que agregar dos términos más, que eran estos dos, que tenía que ver con las condiciones iniciales. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar esto? Tenemos que encontrar primero el polinomio característico. Entonces, ¿por qué necesitamos el polinomio característico? Necesitamos el polinomio característico porque ese es el polinomio que nos va a permitir solucionar esta pregunta. Es decir, ¿quiénes son las G? Porque eso es lo que nos interesa encontrar primero. ¿Quiénes son esta G1 y esta G2 que permiten solucionar este binomio? ¿Sí? Para solucionar este binomio tenemos que construir este polinomio y este polinomio se construye de esta manera. Lo podemos ordenar también si queremos de la siguiente manera: menos A2, X al cuadrado, menos A1, X más 1, igual a 0, simplemente para tenerlo con la forma habitual que siempre conocemos cuando operamos con la chicharronera. ¿Vale? Bien, entonces el ejemplo que tengo yo, que conversamos en la clase, es este. Si utilizamos la de chicharronero, tendremos que utilizar esta, este, esta expresión, tendríamos que encontrar las dos raíces. Entonces, creo que eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Entonces, déjenme ubicar nada más cuáles eran los resultados que hemos puesto. Según yo ya lo habíamos hecho. Un segundo. Y en la clase llegamos a que las raíces de esto eran 0.4 y 0. Bueno, G1, cuando llegamos a que G1 era igual a 0.4 y que G2 era igual a 0.5. ¿Sí? ¿Cómo encontramos eso? Bueno, encontramos que la expresión de chicharronero era X igual a menos 0.9, simplemente estoy sustituyendo los valores de aquí arriba de esta expresión. ¿Sí? Entonces, sí, X es igual a menos 0.9 más menos la raíz cuadrada de, de B menos 0.9 al cuadrado, más 4AC, que era igual, menos 3, 0.2. Sí, así, ¿no? No más recuerdo. Y esto era entre 2 veces A, que es 0.2. Y si resolvemos esto, entonces nos va a dar, nos va a dar dos raíces, x1 y x2. ¿Y cómo obtenemos a g? Simplemente g es el inverso, g1 es el inverso de x1 y g2 es el inverso de g2. ¿Sí? Esa es la manera en que resolvemos. ¿Vale? Bien. Y necesitábamos dos condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales van a ser las siguientes. Vamos a decir que z0 es igual, creo que sí lo dije la clase pasada. Espero que sí, porque aquí lo tengo anotado. Bueno, nada más antes que se me olvide. X1 es igual, si ustedes resuelven eso, les da 2.5 y X2 es igual a 2. Ahora, si Z0, según yo aquí tengo anotado, es 10 y Z1 es, no, Z0 es 0 y Z1 es igual a 50. ¿Vale? Son las dos condiciones. Y es todo lo que necesitamos, ¿no? Bien, ahora, con esta información me voy a R eh, y voy a hacer ahora el proceso 3. Y el proceso 3 es igual a 10 menos 450 por 0.4 elevado a la t, 440 de 0.5 elevado a la t. ¿Sí? ¿Por qué resulta 10? Porque 10 resulta de hacer esta división. 10 es igual a básicamente dividir 3
entre 1 menos 0.1 que es 0.2, 0.2 negativo, menos 0.9. Y esto da 10. ¿Vale? Bien, ahora, hacemos entonces vamos a calcular el proceso 3. Observo aquí mi proceso 3, ya tengo una columna adicional, entonces el proceso 3 inicia en 0 y avanza rápidamente hasta converger a 10, ¿no? Va a converger, va a ser una trayectoria que va a converger a 10, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer un plot para ese gráfico de la siguiente manera. Entonces, le damos igual el objeto de donde va a tomar la información, que es el data frame que se llama dis-eq. Este es el objeto tiempo y este es el proceso 3. Le damos lo mismo, nada más que le estamos cambiando el color, ahora va a ser dark green. Y quiero que grafique. Le damos control enter a todo esto, le damos simplemente run a chunk y aquí está el plot del proceso, ¿vale? Entonces, nada más rapidísimo, veamos algo muy sencillo que es, esta es una ecuación de primer orden, la manera que converge es que inicia en 10 y converge hacia 20. Y esta ecuación que está aquí es una ecuación oscilatoria y converge a 1.333. Y esta es una ecuación que hace un salto y converge. ¿Cuál es qué es lo que pueden observar de esto? ¿Qué es lo que piensan qué es lo que les llama la atención de estos procesos? Ya va. No. Estamos viendo igual en la cuestión que pues, no, después se va convergiendo, sí, exacto. ¿Y qué características tiene las que oscilan respecto de la que no oscila? La que no oscila es la primera. La primera simplemente inicia y converge. Pero la segunda y la tercera, a pesar de que la tercera solo hace como un oscilamiento así, pero la segunda sí oscila así. ¿Cuál es la característica que tiene? Y vamos a la pizarra. ¿Cuál es la característica que tiene, por ejemplo, concretamente el segundo proceso? Este proceso que voy a marcar en amarillo. ¿Sí? ¿Por qué oscilaría? ¿Qué es lo que piensa que lo hace oscilar? El signo negativo. ¿Por qué? ¿Cómo saben que lo va a hacer oscilar? Ah, bueno, porque la solución es de esta manera. Entonces, si aquí es negativo, va a ser negativo para los impares y positivo para los pares. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo eso modifica la de abajo? Bueno, la del segundo proceso. Ah, bueno, va a depender de las raíces. Si G1 y G2 tienen signos contrarios, eso también va a ser oscilatorio. O si tienen signos negativos, perdón, van a ser oscilatorios. Observen que nuestro G1 y G2 no tienen signos negativos. G1 y G2 son 0.4, 0.5. Entonces no iba a oscilar mucho, va a oscilar poco. O tal vez no ni siquiera iba a oscilar. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Excelente. Vale. Entonces, listo. Esto es como el repaso de lo que habíamos visto en la clase, en nuestra primera clase teórica, ¿no? Todo el semestre, toda la parte que hicimos de pizarrón, tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces, voy a ir a él y voy a cerrar el Markdown, ya es el que quería ver. Bien, ahora voy a trabajar con el que se llama simulación, ¿vale? Pero antes de eso quiero recordar un poquito como cosas que vi la clase pasada. Bien, es, bien, ya sabemos, hasta este punto lo que ya sabemos hacer es modelar cosas que se comportan como ecuaciones en diferencia. Bien. Pero lo que no sabemos es qué es una serie de tiempo. Fue parte de la conversación que me quedé la última clase. Entonces les dije, una serie de tiempo, en realidad es una de las tantas posibles observaciones que tiene un mecanismo generador de datos. Entonces, imaginemos que este panel que tengo aquí, toda esta colección de objetos, son todos los posibles valores que puede tomar
una serie de tiempo. Son todos posibles escenarios. Puede tomar la trayectoria 2, la trayectoria 3, la 4 o la jésima trayectoria. Una de esas es la que podemos observar. Lo que estoy diciendo implícitamente es que en cada momento t es una variable aleatoria, ¿no? Es como el lanzamiento de la moneda, cuando ustedes lanzan el volado. En cada momento de que lanzan el volado es una variable aleatoria. Puede tomar dos valores, o cae sol o cae águila, pero en cada momento del tiempo. Entonces, pero si hicieran el registro histórico de su lanzamiento de moneda, la trayectoria que tendrían sería una serie de tiempo. Esa serie de tiempo es lo que escribimos y ponemos aquí. ¿Sí? Entonces, en general, yo voy a decir que la serie de tiempo es esa posible observación. Ahora, esa serie de tiempo tiene ciertas propiedades. La primera propiedad que tiene es que voy a decir que tiene un valor esperado. Entonces, ese valor esperado es válido para cualquier t, que voy a simbolizar como de esta manera que se subrayé en amarillo, o como de esta otra manera que voy a poner en verde, que es, lo puedo pensar en forma matricial. Quiere decir que tengo el valor esperado de la serie de tiempo en cada uno de los momentos. El valor esperado en el momento 1, en el momento 2, así hasta el momento P. Y ya sea que lo acomode así o que lo acomode así, ¿vale? Eso va a ser indicado. La cosa se empieza a poner interesante cuando pienso en las varianzas. ¿Cómo es la varianza? Bueno, la varianza, la definición más básica que tenemos de un libro de texto es que la varianza es igual a xt, es igual a el valor esperado de la variable aleatoria menos su medio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es una varianza simple común y llana. Ahora, esa varianza es válida para t igual a 1 hasta t. Entonces, tengo la varianza en cada uno de los momentos. En el momento 1, en el momento 2, así hasta el momento t en mayúscula. Y de sus covarianzas. ¿Pero cuántas covarianzas tengo? Bueno, la de todos los demás tiempos. O sea, puedo hacer el cruce. Lo que sucede con las covarianzas es que si tengo, lo que yo sé es que si yo tengo la serie, imagínate que la tengo en el momento 3. Entonces puedo calcular su varianza, la varianza de x en 3, ¿no? Es un valor, esa la puedo llamar sigma 3, sigma cuadrado, ¿no? Ahora, ¿cuántas covarianzas hay? Bueno, esa es una pregunta un poquito más complicada de responder porque la covarianza puede ser, pensemos igual en x3, ¿con quién puede ser? Como dicen en el inmediato anterior, ¿quién es el inmediato anterior? 2. Y esa vamos a llamarla ρ 3, 2, ¿no? Para decir, es la covarianza de 3 con 2. Pero también es posible quién, la covarianza de quién con quién, la covarianza de x3 con el siguiente. ¿Quién es el siguiente? X4. Entonces, ρ de 3 a 4. Entonces, ¿cuántas covarianzas tengo? Tantas como combinaciones de cada una de los valores con respecto de todos los demás. Bueno, pues ya nos ahorramos las cuentas porque en realidad lo que ocurre es que la covarianza es simétrica. La covarianza que existe entre, entre x3 y x2, esta covarianza que tengo aquí señalada, es igual a la covarianza que existe entre x2 y x3. Es la misma, ¿no? Entonces esto es simétrico, es decir, si obtengo la covarianza de 3 y 2, por analogía tengo la de 2 y 3. Entonces, si hago las cuentas, por eso puedo concluir que ¿cuántas covarianzas tengo? Solo tengo t entre t menos 1 entre 2 covariantes. ¿Cómo sé eso? ¿No? Bueno, la manera de saberlo es, piensa en este problema como lo siguiente. Si lo pensáramos en una forma más, bueno, aquí tengo la matriz. Si lo pensamos como una matriz, este problema, lo que tenemos es lo siguiente. Yo en la primera entrada puedo tener la varianza de x1. En la segunda la varianza de x2. En la diagonal voy a tener todas las varianzas. Entonces, ¿cuántas varianzas tengo? Bueno, t varianzas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo cuento las covarianzas? Puedo contar o los que están por encima de la diagonal o los que están por debajo de la diagonal, ¿no? Exacto, sí lo divido todo exactamente. Entonces, entonces, ¿cuántas covarianzas hay? ¿Cuántas covarianzas hay en toda esa matriz? Bueno, ¿cuántos elementos tiene esa matriz? Para rápido.
T por T, ¿no? Vale, ahora, pero no todas son covariantes. Hay unas que son variantes, ¿no? ¿Cuántas variantes hay? T, ¿no? Entonces, esto es como calcular, para contarla, solo tengo que contar, o los de abajo o los de arriba. Esto es como una área de un triángulo. ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Base por altura. ¿Y cuánto es la base y cuánto es la altura? Ujú. Hasta T menos 1. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está que ya, porque se calculó. ¿Vale? Eso es lo mismo que sumar, eso es lo mismo que contar uno por uno. Que si hubiera yo contado este, más este, más este, más este, ¿no? Y eso hubiera sido la suma, que se conoce como la suma de los primeros T menos un, los T menos un natural. Sí. Como la varianza, Ah, ya, claro, sí, hagamos. Bueno, pues déjame ponerlo por acá. ¿Cómo construyes esa matriz? Bueno, esa matriz lo que haces es construyes una matriz que va a ser cuadrada, que va a tener aquí en su primer elemento, tiene la varianza de x1. El siguiente elemento será la covarianza de x1 con x2. Por analogía, aquí debería estar la covarianza de x2 con x1 y aquí debería estar la varianza de x2, ¿no? Si extiendes esto, te vas a dar cuenta que aquí el último elemento es la varianza de xt. Entonces, ¿cuántos elementos hay en la diagonal? Hay t. Hay t. Bueno, aquí hay t elementos, ¿no? O sea, 1, 2, así hasta t. Tengo t elementos. Vale. Ahora, ¿cuántos tengo fuera de la diagonal? Bueno, en este caso, en el caso sencillo este que tengo aquí, tengo uno y tengo otro, tengo dos. Pero como son simétricas, en realidad solo tengo uno, ¿no? Si lo sigo extendiendo, aquí está la covarianza de xt con x1 y hasta acá con la covarianza de x1 con xt, ya tengo muchísimos más, ¿no? En el primer renglón tengo t menos 1, en el segundo renglón tengo t menos 2 y así sucesivamente hasta el último. La manera de contar esto es simplemente como calcularlo como un área de triángulo. Eso es a lo que me refiero. No sé si quedó claro o te dejé igual. ¿Sí? ¿Sí? Es igual. Sí. Es simétrico, exactamente. ¿Sí? Vale. Sí. Bien. Buenísimo. Vale. Entonces, ya, entonces, y con esto quiero acabar, porque creo que me voy a tener que quedar aquí por el tiempo, no retrasarlo. Bien. Entonces, lo que podemos decir es que la serie de tiempo trata del análisis de objetos que son observaciones, una de las posibles observaciones de un proceso generador de datos, que tiene propiedades estadísticas básicas como una media y una variable. Todavía no he dicho como qué características son esas, ¿no? Lo que voy a decir es lo siguiente. En general, yo voy a decir que la serie de tiempo, a mí las que me interesan analizar en este curso son de un tipo particular que se llama series de tiempo estacionario, ¿sí? Entonces, yo no voy a trabajar con todas las series de tiempo en este momento. Solo voy a trabajar con aquellas que sean estacionarias, porque son las únicas para las cuales voy a dar herramientas para modelar en este momento. Luego voy a relajar este supuesto, ¿sí? Ahorita, entonces, digamos, dentro de todas las miles de series de tiempo, voy a trabajar nada más con aquellas muchachas que son estacionarias, ¿sí? Entonces, esas que son estacionarias tienen estas características. ¿Qué es que sea estacionaria? Que sea estacionaria quiere decir que es un proceso que tiene media constante, ¿sí? Entonces, la media va a ser constante. Luego, que la varianza que definí como esto también sea constante y voy a llamar gamma cero. Y que la covarianza, es decir, cuánta información hay, así puede empezar la covarianza, como la información que existe en T, que es parecida a la información en S,
¿Cuánta información hay de P que se parece a la información de S? Eso es una covarianza, ¿no? Al final del día. Entonces, eso es una función que solo depende de la distancia que existe entre S y T. No hay otra información que nos pueda explicar no hay otra variable que modifique la covarianza. ¿Sí? Bien. En términos lisos y llanos, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en general voy a trabajar con objetos que si yo los graficara se deberían de ver así. Por aquí tengo el tiempo y por aquí tengo la variable xt. Si xt es una serie estacionaria, repasemos las condiciones. Tiene que tener una media y vamos a asumir que la media está por aquí. Digamos que la media es esta. Entonces, digamos que la media es esta, ¿vale? Entonces, si es estacionaria, la primera condición es que la media es constante. Por lo tanto, para que el proceso tenga una media constante, debe de oscilar alrededor de la media. Porque si no fuera así, entonces la media no sería constante. Entonces, sabremos que el proceso va a oscilar alrededor de esta media, simplemente por el hecho de que la media es constante. Ahora bien, la segunda condición es que la varianza también sea constante. Eso quiere decir que las oscilaciones tienen que ser más o menos homogéneas. Entonces tienen que ser objetos así. No pueden ser objetos que tengan variaciones abruptas en ciertos tramos o variaciones más cortas en otros. No, eso implica que esos objetos que tú piensas que tienen desviaciones distintas no son objetos de estudio de esta primera parte del curso. O sea, si tú piensas en un objeto, voy a ponerlo en blanco ese objeto. Si tú pensaras en un objeto que tiene media constante, pero que oscila y hace esto, y luego se vuelve así, y luego oscila así, esos muchachos tienen volatilidad. Y son estacionarios, pero ¿qué condición no cumplen? La de la varianza constante, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, todo el herramental que voy a hacer ahorita, de hecho, todo lo que me voy a dedicar casi los primeros mes y medio del curso, van a estar bien restringidos. Son objetos que oscilan alrededor de una media y que deben oscilar, voy a utilizar la palabra entre comillas, bonito, o sea, oscilar bien dentro de eso. Todo lo demás que tenga variaciones abruptas o que crezca, no lo voy a modelar. Entonces, eso lo primero que deberías preocuparte es, bueno, ¿cuál es el potencial de esto? Porque en realidad hay muy pocas cosas que parece que cumplen esto, ¿sí? Pues lo que me voy a dedicar en las siguientes clases es a mostrarles que eso no necesariamente es cierto. O sea, que hay suficientes ejemplos que pueden aplicar para esto y que hay herramientas suficientes para esto. Luego voy a relajar cosas. ¿Qué tipo de cosas voy a relajar? Cuando relaje la idea de la varianza, incorporaré los modelos Archie-Garchi. Cuando relaje lo de la media, incorporaré los modelos no estacionarios. ¿Sí? ¿Vale? Y en ese momento hablaré de una cosa que se llama pruebas de raíces unitarias. ¿Sí? Hacia allá va. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ah, sí, perdón, tenía. ¿Sí? ¿Eso? Sí, es otro proceso que no es estacionario. Entonces, no, sí te voy a enseñar técnicas de cómo puedes modelar. De hecho, vamos a hacer como ejemplo. Una serie que no se comporta como estacionaria, ¿cómo podemos hacer para reducirla a estacionaria, pronosticar sobre esa y ofrecer un pronóstico sobre la serie original? Eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Eso es como, digamos, el herramental. Pero eso es como un bypass. Luego vamos a ver un objeto que se llama cointegración o modelos ADRL también, que son, bueno, no hagas la transformación, sino opera sobre la serie como está y modela. Eso es otra cosa. ¿Vale? Pero hasta allá vamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más dudas por ahí? ¿Comentarios? Ah, a ver, déjenme rapidísimo respondo a las preguntas que tengo aquí en el chat. Una es, ¿podría ser comportamiento del tipo de cambio, por ejemplo? Ah, sí.
Exactamente, sí. O sea, el tipo de cambio sí es un buen ejemplo de serie que no es estacionaria. Más bien, una cosa que debería ser estacionaria debería ser la inflación, ¿no? Porque si se cumplen las metas, debería estar oscilando alrededor de algo, ¿no? Si se cumplieran. Pero bueno, esa es como la segunda pregunta. ¿Qué familias de serie 5 hay? Bueno, yo diría que hay como tres familias. No me atrevo a decir que sean familias, pero hay como tres familias. Son las estacionarias, las no estacionarias y híbridos que hay, ¿no? Entonces, pero que eso más bien tiene que ver con la volatilidad, a eso me refiero, ¿vale? Bien, voy a detener la grabación